hasta hace muy poco, siempre que hablábamos de criar un vino, estábamos todos pensando en una barrica de madera. Pero ahora mismo están naciendo una serie de materiales nuevos. Aunque bueno, realmente nuevos esos materiales para la crianza del vino no son. De hecho, al revés, se está desandando un poco. Posiblemente, yo veo que eso hay dos puntos de vista. Por un lado, que me parece muy positivo, es que las bodegas ya todas controlamos muy bien todos los procesos. Todos tenemos unos equipos de frío fantásticos, gente, modestia aparte, muy bien formada, lo que hace que todo el proceso esté muy bien controlado. Lo que tiene, en cierto modo, una parte mala es que quizás el producto se estaba estandarizando demasiado. Entonces, ahora que controlamos muy bien la técnica, podemos desandar y cometer no errores realmente, sino buscar matices en cosas sabiendo que estamos trabajando con un riesgo muy controlado, cosa que antes no se hacía. Y a veces también creo, la verdad, que se hace un poco por rizar el rizo, por decirlo así, es buscar la quinta esencia, la vuelta, el quinto, sexto y séptimo pie del gato, y se están utilizando materiales nuevos. ¿A qué me refiero? Pues en vez de criar el vino en una barrica, por ejemplo, los huevos se están poniendo muy de moda, unos depósitos suelen ser de hormigón, normalmente con una forma similar a la de un huevo. ¿Qué teoría tiene ese huevo? Pues más o menos es que por la forma que tienen, las lías nunca se van a depositar abajo del todo. Siempre van a estar esas lías, esos turbios en suspensión en el vino, moviéndose por la forma que tiene ese huevo. Eso es lo que dice la teoría del huevo para la crianza del vino sobre lías. Esa lía se va a estar disgregando en todo momento, soltando polisacáridos, soltando aromas, también con los riesgos, no nos vamos a olvidar nunca, que supone a veces esa suspensión de las lías, porque pueden generar ciertos problemas y hay que tener cuidado siempre en la crianza sobre lías de un vino, pero bueno, esas lías, la teoría es de esos huevos de hormigones que van a estar en todo momento dando vueltas y de esa manera van a generarse unos aromas más complejos en el vino. También lo que se está empezando a utilizar ahora, en otros países de lo que se denomina vinos del Nuevo Mundo, está más extendido. Aquí en España, de momento, y digamos en Europa, por decirlo así, todavía está muy poquito implantado porque tenemos una mentalidad diferente de la elaboración del vino. Es decir, tenemos un punto de vista un poquito más natural, por decirlo así, o de otra manera, ni mejor ni peor. Bueno, en esos países lo que se está utilizando es una especie de depósitos de un tipo de plástico, aunque quede un poco feo no deja de ser plástico, un polímero, como lo queramos llamar, pero vamos, básicamente unos depósitos de un tipo de plástico que ofrecen una ligera microoxigenación. En cierto modo, uno de los factores que buscamos en una barrica es el tanino famoso, es también los aromas que tiene la madera y por otro lado que microoxigene. ¿Qué ofrecen estos depósitos que están empezando a usar muy despacito en nuestro país? Hay en otros que está un poquito más introducido ya, pues es un tipo de plástico que microoxigena el vino. Hace que los vinos teóricamente se aporte mayor cantidad de fruta, se generan determinados aromas para la microoxigenación, pero sin aportar los aromas característicos de la madera. En un mercado en que hay una tendencia bastante notable a vinos con mayor carga frutal y menor carga de madera, por decirlo así, puede ser una alternativa interesante. Yo personalmente no he probado vinos en este sistema, pero sé que ahora mismo están empezando a introducirse en España muy despacito, viniendo de corrientes de otros países, sobre todo de Australia. También tenemos una vuelta total a los orígenes. Sabemos que hay una corriente, yo creo que se habla más de ella que la presencia real en el mercado, que no digo que me parezca mal que exista, pero me da esa sensación de volver a esos sistemas un poco ancestrales, por decirlo así, donde meteríamos la elaboración o la crianza, por decirlo así, en tinajas de barro o en ánforas. Un poco en esa inspiración de, sobre todo, los grandes criadores de vino en ánfora son los míticos vinos de Query en Georgia, aunque lo hay en más zonas. Digamos que es el gran bastión, es desde donde se está empezando a difundir esa corriente de volver a esas tinajas de barro. ¿Qué se supone que aportan? Sobre todo mineralidad y también un poquito de microoxigenación. Al no ser un material como es esas arcillas totalmente estanco, ofrece cierta microoxigenación a la vez que va a aportar algo de mineralidad al vino. Y por último, no digo que no haya ningún tipo de envase más que en el que se esté trabajando para la crianza, por decirlo así, de vino que no sea directamente la barrica clásica, pero yo es el último de los que he oído hablar, que es también depósitos con forma de huevo, pero en vez de ser de cemento o hormigón, siempre son cemento o hormigón de grado alimentario. Lógicamente no es que nadie se ponga en casa a intentar hacer un depósito con hormigón y meter vino, porque
lo normal es que se intoxique, es un hormigón con un tratamiento especial para que sea apto para la industria alimentaria, pero en Galicia se está desarrollando un proyecto de utilizar barriles, por decirlo así, hechos de granito. Un poco porque aporta mineralidad, aporta algo de microoxigenación, también por el tipo de piedra que es, un poco también por una filosofía un poco de regeneración del ciclo, es decir, un producto que viene de la tierra, como es la vid, da la uva, de la que haces vino, del que lo vuelves a meter otra vez durante un tiempo en estos depósitos de granito. La teoría que presentan es esa. Se está empezando a desarrollar el proyecto, hay alguna bodega y se supone que en no mucho tiempo vamos a probar los primeros vinos criados en depósitos de granito. Otro sistema es la crianza subacuática. ¿En qué consiste? Se elabora el vino, puede ir a barrica o no, eso es indiferente, y después del embotellado, igual que todos normalmente se nos ha explicado esta fase de redondeo, es decir, que el vino esté un tiempo en la botella, en un durmiente, en la bodega, pues ahora se está creando una pequeña tendencia de que esos jaulones se sumerjan durante un tiempo en el agua, 1 mes, 2 meses, 3 meses. Normalmente en zonas, o eso es lo que te cuentan, que ofrezcan unas condiciones muy estables, pues por ejemplo sobre las rías en Galicia se está haciendo en algunos sitios, en el Guadalquivir creo que también en alguna bodega está haciendo ese proyecto de que el vino esté un tiempo allí. La teoría pues es que se van a generar una complejidad muy alta, también completan otra vez el ciclo. No sé realmente, no he probado ningún vino, así según pienso que haya cumplido ese trabajo, pero están existiendo ahora mismo. No sé si realmente todo ello va a favor de la calidad o simplemente es una manera de darle marketing a ese producto, pero bueno, hay uno de los mejores considerados mejores enólogos del mundo que seguramente se ha hecho famoso entre que sus vinos están muy buenos, que quede claro, en que se dedica sobre todo a criar los vinos en una crianza reductiva subacuática. Hay personas que piensan que el uso de estas nuevas técnicas para la crianza del vino, estos materiales alternativos en el que el vino está un tiempo, es decir, es una crianza realmente porque el vino puede estar incluso 1 año, en estos materiales es simplemente un producto de marketing, una superchería, casi una superstición. Hay gente incluso que dice que lo hacen un poco por hacerse los hipster ahora y volver un poco a los orígenes, cuando seguramente esos materiales muchos de ellos desaparecieron y están volviendo. Nuestros abuelos lo utilizaban realmente porque no tenían otro, pero si hubiesen podido tener un depósito de acero hace 100 años lo tenían, pero usaban esos materiales porque no había otro que utilizar. Hay otra gente que se piensa que es la elaboración del siglo XXI, cada uno puede sacar sus conclusiones. Yo tengo una manera muy particular de verlo. Todas estas técnicas, igual que casi todo lo que rodea al vino, cultivo ecológico, biodinámico, tradicional, ser un elaborador muy técnico, por decirlo así, muy natural, todo lo que se quiere elaborar en todo el rango que hay entre medio de todos esos adjetivos que se pone, tiene que tener una finalidad, hacer un buen producto. ¿Cómo llega cada uno a él? Pues eso es una cuestión que debería ser casi indiferente. Mientras el vino esté bueno, y ellos buscan un camino hacia lo que ellos entienden por calidad. Unos lo encuentran en la barrica, otros lo encuentran en el ánfora y otros en ninguna de las dos, simplemente en un depósito. Lo importante es que el vino esté bueno y el cliente que lo pague, que es el que debe mandar, esté satisfecho con lo que está comprando, más allá de la técnica que se haya utilizado o no. Que tienen una baja permeabilidad. No, otra vez, no. Largo.